Cordial saludo. El día de hoy vengo a presentar mi acta número 3 sobre los fragmentos de la historia del conflicto armado en el año 1920 a 2010, Alfredo Molano Brado, presentado por Luz Adriana Sánchez, asignatura Formación Ciudadana, código 54419, docente Gerardo Ramírez Bonilla, de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUR. Primero que todo vamos a identificar de qué se trata. Esto es un informe interpretativo sobre las raíces de la evolución del conflicto armado en Colombia, centrándose en las luchas de cada una de las tierras, el poder político y el surgimiento del narcotráfico, donde podemos identificar a las guerrillas como las FARC y la creación de los grupos paramilitares del narcotráfico y grandes cadenas en Colombia. Lo más importante durante este periodo en Colombia es que Molano Bravo es un sociólogo periodística, ya que se caracterizó por su compromiso en un estudio de los sectores sociales, especialmente apoyando al campesino y dedicado a su obra. Este conflicto armado en Colombia se extiende desde la crisis de la cafetera de 1929. Es un extremador de violencias políticas y económicas, ya que se transforman a lo largo del tiempo. En este recorrido se pueden experimentar diferentes factores, como son los cultivos ilícitos en zonas de colonización y el surgimiento de las guerrillas nuevas de las autoridades frente al Estado en cada una de sus regiones. Esta obra busca desentrañar las raíces de estos conflictos que se desarrollan frente a la emergencia, ya que no solo es la alimentación de violencia, sino el reconfiguración de las dinámicas en la guerra en Colombia. Podemos identificar también que eh, son causantes económicas del conflicto por la lucha por la tierra y la desigualdad entre las historias. Esto podemos incluir como tal la falta de presión estatal. También fue fundamental la hacienda como centro del poder y también la Federación de Cafeteros en el conflicto de los factores como narcotráfico. Entre los años 90 y 70, el tráfico ilegal de cocaína empezó a generar ganancias para la subsistencia de campesinos e indígenas que por culpa de las reformas agrarias eh, eran obligados a vivir en la miseria. Lo que generó estas tierras fueron llamativas para los grupos y margen de la ley y se iniciaron la disputa por terrenos dentro del conflicto. La hacienda se convirtió en un centro de poder, no solo económico, sino también político, manteniendo estatus en ellos. ¿Qué es lo que podemos interpretar en nuestro texto? Podemos identificar relatos que se sienten el dolor de cada uno de los campesinos que perdieron sus hogares, sus familias desplazadas y las comunidades que intentan sobrevivir frente a esta violencia. Estas reflejan la resistencia de la dignidad y la esperanza de quienes siguen buscando una vida mucho mejor. Lo que comprendimos de este texto es que existen grupos armados, sino un problema social y político más profundo. La falta de educación, el empleo y la presencia de Estado en las zonas rurales ha sido una de las causas principales al sufrimiento de cada una de estas comunidades. En general, este contexto nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de la memoria y la verdad. Entendí que conocer lo que ocurrió es necesario para que no se repita y como sociedad debemos trabajar por la justicia y la reparación de la conciliación en Colombia. Una de las conclusiones más profundas es que se pueda comprender que en Colombia tiene raíces sobre la desigualdad, la injusticia social y el abandono hacia el campesino. El autor nos muestra cómo las principales víctimas han sido las mujeres, niños, quienes han vivido el dolor de desplazamiento y violencia.
Más que todo que una frase motivadora, es muy fundamental construir la paz. Recordar lo ocurrido no es revivir el dolor, sino reconocerlo y aprender de él. Creo que solo si escuchamos las voces de quienes han sufrido en verdad, seremos una Colombia más justa y reconocida. Gracias.